Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del cash flow en el sector inmobiliario. Un tema clave. Totalmente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos inversores convierten sus propiedades en auténticas máquinas de hacer dinero? La clave está en entender el cash flow, Exacto. Y para eso estamos aquí, para que tú también puedas dominarlo. para que puedas aplicarlo a tus inversiones. Exacto. Es como tener una radiografía financiera de tu inversión. Totalmente. Te permite ver si la propiedad te está dando beneficios o te está costando dinero. Claro, imagínate comprar un coche sin saber cuánto consume. Claro. Pues con las inversiones inmobiliarias es igual de importante analizar el cash flow. Totalmente, es fundamental. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, el cash flow o flujo de caja es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Tiene una propiedad. Sí, de una propiedad, Vale, o sea, lo que te queda en el bolsillo cada mes. después de pagar todos los costes. Exacto. Hasta aquí la teoría básica. Empecemos a desgranar los componentes. Ah. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos? Bueno, la principal fuente de ingresos, la que a todos se nos viene a la cabeza, es el alquiler. Claro, los pagos mensuales de los inquilinos. Exacto, por eso es vital mantener una alta tasa de ocupación Claro. y alquilar a precios de mercado. Una propiedad vacía no genera ingresos, solo gastos. Pero existen otras formas de obtener ingresos. Por supuesto, podemos pensar en la apreciación a largo plazo. La apreciación del valor del inmueble. Sí, aunque es más impredecible. Depende de factores externos. Ya, entiendo. Al final, cuando vendes la propiedad a un precio mayor, obtienes una plusvalía. Un bonus extra. ¿Y qué me dices de los ingresos secundarios? Muy buena observación. Los ingresos secundarios son una excelente manera de diversificar Ajá, y de aumentar la rentabilidad. Imagina que tienes un edificio con plazas de parking. vale. Alquilarlas te da un ingreso adicional. O si ofreces servicios a los inquilinos. ¿Cómo cuáles? Lavandería, limpieza, Ah, vale. incluso un pequeño gimnasio. Ya. También estarías diversificando y aumentando tu flujo de caja. Me gusta la idea. Ya. Pero hablemos ahora de la parte menos agradable. De los gastos. Sí, ¿cuáles son los gastos típicos que debemos tener en cuenta? Para calcular el cash flow real, debemos restar a los ingresos todos los costes. Claro, Empecemos por los inevitables impuestos. esos nunca fallan. Varían según la ubicación y el tipo de inmueble, pero siempre están ahí. ¿Qué otros gastos debemos considerar? Los seguros son imprescindibles para proteger la propiedad. Ya, ante cualquier imprevisto. Incendios, robos, daños. Un buen seguro te cubrirá las espaldas. Mejor prevenir que curar. Algo más. El mantenimiento y las reparaciones. Hay que tenerlos muy presentes. Claro, la mano de obra, los materiales. Es fundamental para mantener la propiedad en buen estado. Es importante contar con un fondo para imprevistos. Nunca se sabe cuándo puede surgir una avería. Totalmente de acuerdo. Además, no podemos olvidarnos de los honorarios de administración. Si contratamos a alguien para gestionar la propiedad. Exacto. Y por supuesto, los costes de los suministros básicos. Agua, luz, gas. Cada suma. Veo que son muchos los gastos que debemos considerar. Así es. Calcular el cash flow requiere un análisis exhaustivo. Pero no te preocupes, existen herramientas que nos facilitan la tarea. ¿Cómo cuáles? ¿Hablas de calculadoras? Exacto. Podemos utilizar hojas de cálculo, Como Excel. como Excel o Google Sheets. Nos permiten crear fórmulas personalizadas. Entiendo. También existen calculadoras de cash flow online y softwares de gestión de propiedades. La tecnología las cate. Y ahora que ya conocemos los componentes del cash flow, ¿cómo se calcula exactamente? La fórmula básica es bastante sencilla. Cash flow neto es igual a ingresos totales menos gastos totales. O sea, lo que nos queda en el bolsillo después de pagar todos los costes. Exacto. Ese dato es clave para saber si tu inversión es rentable o no. Vale, entiendo. ¿Puedes darnos un ejemplo práctico? Claro. Imagina que tienes un apartamento que alquilas por 1.200 euros al mes. Los gastos operativos, incluyendo impuestos, seguros, mantenimiento, ascienden a 500 euros mensuales. Vale. Y la hipoteca te cuesta 600 euros al mes. ¿Cuál sería el cash flow neto? A ver, si restamos los gastos a los ingresos, nos quedarían 100 euros de cash flow neto. Exacto. En este caso, aunque la propiedad genera ingresos, el margen es bastante ajustado. Entiendo. Y si quisiéramos aumentar ese cash flow, ¿qué estrategias podríamos implementar? He leído sobre la optimización de los gastos, la diversificación de ingresos. Muy bien. Esas son algunas de las claves para maximizar el cash flow. Pero antes de profundizar en esas estrategias, me gustaría hablar de algunos indicadores clave. ¿Te refieres a indicadores que nos ayudan a evaluar la rentabilidad? Exacto, ¿te parece? Claro, me parece fundamental entender bien esos indicadores antes de seguir adelante. Empezamos por el ROI. He leído mucho sobre él, pero no estoy seguro de comprenderlo del todo. Perfecto.
El ROI, o retorno de la inversión, es un indicador que nos dice cuánto beneficio obtenemos por cada euro invertido. ¿Podrías poner un ejemplo para que lo veamos más claro? Imagina que compras un piso por 100.000 euros y lo vendes un año después por 115.000 euros. Vale. A esa ganancia de 15.000 euros le restamos los gastos de la compraventa, digamos que unos 5.000 euros. O sea, nuestro beneficio neto sería de 10.000 euros. Exacto. Si dividimos ese beneficio entre la inversión inicial, 100.000 euros, y lo multiplicamos por 100, obtenemos un ROI del 10%. Entiendo. Cuanto mayor sea el ROI, mejor habrá funcionado nuestra inversión. Pero, ¿qué pasa con la apreciación del valor del inmueble? ¿Cómo la tenemos en cuenta al calcular el ROI? Muy buena pregunta. La apreciación se incluye en el precio de venta final. En nuestro ejemplo, el piso se apreció 15.000 euros en un año. Lo que contribuyó a un ROI del 10%. Exacto. Es importante recordar que el ROI se calcula para un periodo específico y que la apreciación puede variar mucho a lo largo del tiempo. Entonces, si mantuviéramos la propiedad durante más tiempo, ¿podríamos obtener un ROI mayor? Exactamente. Si en lugar de vender el piso al año, lo hubiéramos mantenido durante 5 años y lo hubiéramos vendido por 150.000 euros, el ROI sería mucho mayor. Claro. Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores, como los costes de mantenimiento. Ya, los impuestos sobre la plusvalía. Exacto. Es importante hacer un análisis completo. ¿Y qué hay de la tasa de capitalización o cap rate? ¿En qué se diferencia del ROI? El cap rate es otro indicador clave. A diferencia del ROI, que se calcula para un periodo específico, el cap rate nos da una idea del rendimiento anual. Del rendimiento anual de la propiedad. Sí, en función de su precio de compra y sus ingresos netos. ¿Cómo se calcula exactamente? Que se calcula dividiendo el ingreso neto anual entre su valor de mercado y multiplicándolo por 100. Por ejemplo. Si un inmueble genera 10.000 euros de ingresos netos al año y su valor de mercado es de 100.000 euros, su cap rate sería del 10%. Entiendo. Cuanto mayor sea el cap rate, mayor será la rentabilidad. Pero hay un cap rate ideal. Esa es una excelente pregunta. El cap rate ideal varía según el tipo de propiedad, su ubicación, el riesgo asociado. Ya. En general, un cap rate alto indica una mayor rentabilidad potencial, pero también un mayor riesgo. Por ejemplo, un edificio de oficinas en una zona prime de Madrid podría tener un cap rate del 4%. Mientras que un local comercial en una zona menos céntrica podría tener un cap rate del 8%. Exacto. Muy interesante. Es importante comparar los cap rates. ¿Y qué me dices del cash on cash return? ¿Cómo se diferencia este indicador? El cash on cash return mide el rendimiento anual de una inversión en función del capital invertido. Se calcula. Se calcula dividiendo el cash flow anual entre la inversión inicial y multiplicándolo por 100. Otro ejemplo. Si invertimos 20.000 euros en un piso que genera un cash flow anual de 2.000 euros, nuestro cash on cash return sería del 10%. Veo que este indicador es muy útil para saber si estamos obteniendo un buen rendimiento. ¿Hay algún rango de cash on cash return que se considere bueno? Al igual que con el cap rate, el rango ideal varía según el tipo de inversión, el riesgo asociado. Ya. En general, se busca un cash on cash return superior al coste de financiación de la inversión. Claro, si nuestro coste de financiación es del 5%, nuestro cash on cash return es del 10%, estaríamos obteniendo un buen rendimiento. Exacto. Si ganamos menos con la inversión que lo que nos cuesta financiarla, no sería una buena inversión. Claro, tiene sentido. Es importante analizar todos estos indicadores para tomar decisiones inteligentes. Sin duda. Estoy aprendiendo muchísimo. Creo que ya tengo una buena base para empezar a analizar el cash flow. Pero antes de terminar, me gustaría saber si hay algún error común. Al calcular el cash flow, Sí. buena pregunta. Hay varios errores que se pueden cometer. Uno de los más comunes es olvidar incluir todos los gastos operativos en el cálculo. ¿Te refieres a cosas como los impuestos, los seguros, el mantenimiento? Exacto. Es fácil olvidarse de algunos gastos, especialmente si no se tiene experiencia. Claro. Pero si no los incluimos en el cálculo, estaremos sobreestimando la rentabilidad. Claro. Y eso podría llevarnos a comprar una propiedad que en realidad no es rentable. Así es. Otro error común es sobreestimar los ingresos por alquiler. Sí, es importante ser realistas a la hora de proyectar los niveles de ocupación. Ya, no podemos asumir que la propiedad estará alquilada al 100% durante todo el año. Exacto. También hay que tener en cuenta la posibilidad de impagos o periodos de vacancia. ¿Y cómo podemos evitar estos errores? La clave está en realizar un análisis exhaustivo, basado en datos históricos y proyecciones realistas. No debemos dejarnos llevar por el optimismo. Debemos considerar todos los escenarios posibles. Exacto. Veo que la precisión en el cálculo de cash flow es fundamental para tomar decisiones acertadas. Sin duda. Un pequeño error puede tener grandes consecuencias en nuestras finanzas. Por eso es tan importante entender bien este concepto.
y utilizar las herramientas adecuadas. Exacto. Y hablando de herramientas, ¿qué tecnologías nos pueden ayudar a gestionar el cash flow? Hoy en día existe multitud de softwares y aplicaciones que nos facilitan la vida. Me encanta la tecnología. Cuéntame más. Podemos encontrar softwares de análisis financiero. ¿Para qué sirven? Nos permiten monitorizar el cash flow de nuestras propiedades, proyectar ingresos y gastos, Vale. generar informes detallados. Eso suena muy útil. ¿Y qué hay de las aplicaciones para móviles? También existen apps de gestión de propiedades. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Controlar los alquileres, los gastos, las comunicaciones con los inquilinos. Parece que tenemos todo a nuestro alcance. Así es. La tecnología nos ofrece un amplio abanico de posibilidades para gestionar nuestras inversiones. Y para terminar esta primera parte de nuestro análisis, me gustaría volver a los errores más comunes al calcular el cash flow. Buena pregunta. Hay varios errores que debemos evitar para no llevarnos sorpresas desagradables. Por ejemplo, Uno de los errores más frecuentes es olvidar incluir todos los gastos operativos en el cálculo. Muchos inversores se centran solo en los ingresos por alquiler. y se olvidan de los gastos de impuestos, seguros, mantenimiento. Exactamente. Es un error comprensible. Pero puede tener graves consecuencias. Claro. Si no tenemos en cuenta todos los gastos, podemos sobreestimar la rentabilidad. Y tomar decisiones equivocadas. Efectivamente. ¿Qué otro error es común? Otro error habitual es sobreestimar los ingresos por alquiler. Es importante ser realistas al proyectar los niveles de ocupación. Claro, no podemos contar con que la propiedad esté alquilada al 100% todo el tiempo. Exacto. También debemos considerar la posibilidad de impagos o periodos de vacancia. Que pueden afectar significativamente el cash flow. Así es. ¿Y cómo podemos evitar estos errores? La clave está en realizar un análisis exhaustivo basado en datos históricos y proyecciones realistas. No debemos dejarnos llevar por el optimismo. Debemos considerar todos los escenarios posibles. Exacto. Veo que la precisión en el cálculo del cash flow es fundamental para tomar decisiones acertadas. Sin duda. Un pequeño error puede tener grandes consecuencias en nuestras finanzas. Y hablando de finanzas, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo de la inversión inmobiliaria? Mi principal consejo sería: infórmate bien antes de dar el salto. Dedica tiempo a aprender sobre el mercado inmobiliario. Sobre las estrategias de inversión. Sí, los aspectos legales y fiscales. Es decir, no lanzarse a la piscina sin saber nadar. Exacto. La educación financiera es fundamental para tomar decisiones inteligentes. ¿Algún otro consejo? Sí, rodéate de un buen equipo de profesionales. Busca un agente inmobiliario de confianza, un abogado especializado. Y un asesor fiscal. Exacto, que te ayude a optimizar tus inversiones. Un buen equipo puede marcar la diferencia. Sin duda. Y recuerda, la inversión inmobiliaria es un maratón, no un sprint. ¿Qué quieres decir con eso? Ten paciencia, sé constante y no te desanimes por los obstáculos. Unas palabras muy sabias. Y con esto creo que hemos cubierto todos los aspectos importantes del cash flow en esta primera parte. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión. Yo estoy seguro de que sí. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que pongas en práctica todo lo que has aprendido y a que nos compartas tus experiencias. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Volvemos en la segunda parte con más consejos y estrategias. para maximizar el cash flow de tus inversiones. Hasta la próxima. Adiós. De vuelta. Seguimos con nuestra inmersión en el cash flow inmobiliario. ¿Listos para descubrir cómo aumentar la rentabilidad? Más que listos. En la primera parte ya vimos qué es el cash flow y cómo calcularlo. Ahora quiero saber cómo puedo hacer para que ese flujo de caja sea lo más positivo posible. Me alegra oír eso. Empecemos por una de las estrategias más efectivas, la optimización de los gastos. Ya vimos que impactan directamente en el cash flow. Reducirlos al máximo es fundamental. Tiene sentido, pero ¿cómo podemos optimizarlos sin descuidar la calidad de la propiedad? Hay varias maneras. Una es negociar con los proveedores para obtener mejores precios. ¿En los servicios? Agua, luz, gas, mantenimiento, todo es negociable. A mí me encanta negociar, pero a veces no es fácil conseguir un buen precio. ¿Algún consejo? Claro. Lo primero, informarse bien sobre los precios del mercado. No tengas miedo de pedir varios presupuestos. Comparar. Exacto. También es importante ser claro con tus necesidades. Y expectativas. Sí, y no tener miedo de decir no si no te convence. Toma la nota. ¿Y qué más podemos hacer? Otro punto clave es la eficiencia energética. ¿Sí? Implementar medidas para reducir el consumo En la propiedad. Sí, como electrodomésticos eficientes, aislamiento térmico. Ya. No solo beneficia al medio ambiente, sino que reduce las facturas. ¿Es una inversión que se amortiza? Además de los costes de los suministros, ¿hay otros gastos que podamos optimizar? Por supuesto.
Una gestión eficiente es fundamental para reducir los costes operativos. Ya has externalizado la gestión. Sí, asegúrate de elegir una empresa con experiencia y un buen servicio a un precio competitivo. Exacto. Y si gestionamos la propiedad nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? En ese caso, la clave es ser organizado y proactivo. Organizado. Lleva un control de todos los gastos, busca fugas, averías. Sí, y realiza un mantenimiento preventivo para evitar problemas mayores. Veo que la optimización de gastos requiere atención al detalle, Y un enfoque proactivo. pero seguro que los resultados merecen la pena. Sin duda. Ahora bien, no nos limitemos a reducir gastos. Hablemos de cómo aumentar los ingresos. Eso es lo que quería escuchar. ¿Cuáles son las estrategias? Una de las opciones que ya mencionamos es diversificar las fuentes de ingresos. Ya. No solo depender del alquiler, sino explorar otras posibilidades. Como el alquiler de plazas de parking, trasteros. O la oferta de servicios adicionales. De acuerdo, ya hablamos de esas posibilidades. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que esos servicios sean rentables? Buena pregunta. La clave está en analizar la demanda. Y ofrecer servicios que sean útiles. Para tus inquilinos, por ejemplo, si tu propiedad está en una zona con mucha demanda de parking. Alquilar las tuyas sería una buena idea. A un precio competitivo, claro. Entiendo. Hay que estudiar bien el mercado. Adaptarnos a las necesidades, como en cualquier negocio. Exacto. Y hablando de adaptarse al mercado, otra estrategia para aumentar los ingresos es ajustar el precio del alquiler. A la demanda. Te refieres a subir el precio cuando la demanda es alta. Y bajarlo cuando es baja. Exacto. ¿Y cómo sabemos cuándo subir o bajar? Utilizar herramientas de análisis de mercado. Y plataformas de alquiler vacacional. Te permitirán ajustar los precios. Eso suena muy interesante, pero también un poco arriesgado. ¿Cómo podemos asegurarnos de no perder inquilinos? La clave está en encontrar el equilibrio entre rentabilidad y ocupación, estudiar los precios de la competencia, ofrecer valor añadido. Mantener una buena comunicación. Te ayudará a mantener una alta tasa de ocupación Veo que es una estrategia que requiere un análisis cuidadoso, y una buena dosis de intuición. sin duda. Y por último, no olvidemos la importancia de mantener la propiedad en buen estado, Realizar mejoras. que la hagan más atractiva. Una reforma bien planificada puede justificar un aumento del alquiler. Atraer a inquilinos de mayor poder adquisitivo. Claro, una propiedad moderna y bien cuidada siempre será más atractiva. Invertir en mejoras que aumenten el valor es una buena manera de aumentar los ingresos. Tomo nota de todas estas estrategias, pero me surge una duda. ¿Cómo podemos saber si una propiedad va a ser rentable antes de comprarla? Esa es una pregunta clave. ¿Hay alguna herramienta? Lo abordaremos en la tercera parte. Sí. Te enseñaré algunas herramientas que te ayudarán a analizar el potencial de rentabilidad. Genial. Estoy deseando descubrir esas herramientas. Nos vemos en la tercera parte. Hasta la próxima. De vuelta a nuestra inversión en el cash flow. En las partes anteriores ya hemos visto qué es, cómo calcularlo y cómo optimizarlo. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo saber si una propiedad va a ser rentable antes de comprarla? Esa es la clave. Analizar a fondo antes de invertir. Exacto. No podemos dejarnos llevar por la intuición. Y por las emociones. La información es poder. Totalmente. ¿Y cómo obtenemos esa información? ¿Qué herramientas o métodos podemos usar? Lo primero es un estudio de mercado exhaustivo. Exhaustivo. Sí, analizar la oferta y demanda en la zona, los precios de alquiler, la competencia, las tendencias. O sea, investigar a fondo el mercado. Para saber si hay demanda y a qué precio podemos calcular. Exacto. ¿Y cómo hacemos ese estudio? Hay varias herramientas. Plataformas online de análisis inmobiliario, portales de anuncios, informes de expertos. Hay mucho donde buscar. La información está ahí fuera, solo hay que saber dónde. Me apunto a la tarea de investigar esas herramientas. Una vez que hemos analizado el mercado, ¿qué más? El siguiente paso es un análisis financiero de la propiedad. ¿Financiero? Sí, calcular ingresos y gastos potenciales teniendo en cuenta todos los factores que hemos visto. Impuestos, seguros, mantenimiento, Hipoteca, etc. como una simulación del cash flow. Exacto. Y para ello podemos usar hojas de cálculo, calculadoras online o softwares específicos. La tecnología siempre ayudando, pero a veces es difícil predecir algunos gastos, como las reparaciones. ¿Cómo lo tenemos en cuenta? Buena observación. Es importante ser conservadores en las estimaciones de gastos. Conservadores, Añadir un margen de seguridad. para cubrir imprevistos. O basarnos en datos históricos de propiedades Y similares. para tener una idea más realista, Exacto. más vale prevenir. Y hablando de prevenir,
¿Cómo podemos minimizar el riesgo de impagos? O de periodos de vacancia. Sí. Para los impagos, una buena selección de inquilinos. Referencias, comprobar ingresos. Sí, un contrato sólido. Ser rigurosos en la selección. Para minimizar la vacancia, mantener la propiedad en buen estado, un precio competitivo. Adaptarlo al mercado. Exacto. Cuanto más atractiva la propiedad, menor riesgo de que esté vacía. Así es. Y no olvidemos la diversificación. Invertir en diferentes tipos de propiedad. En diferentes zonas, para minimizar el riesgo global. No poner todos los huevos en la misma cesta. Exacto. Diversificar es fundamental en cualquier inversión. Totalmente. Bueno, creo que hemos cubierto lo más importante para predecir el cash flow. Espero que esta inmersión haya sido útil. Ha sido muy completa. He aprendido muchísimos conceptos y estrategias. Me alegra oír eso. La información y la preparación son la clave. Sin duda. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que pongas en práctica todo lo aprendido. Analiza a fondo, calcula con precisión, busca consejo. El mundo inmobiliario te espera. Hasta la próxima.